Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de nuestro seminario con Jorge Trasloceros. Hoy el tema es cómo investigar la administración de justicia en el contexto eclesiástico. Y hemos leído un texto muy importante, un capítulo de ese libro, que para mí ha sido muy importante en mi formación. Así que espero que les haya gustado la lectura y que podamos comentarlo después todos juntos, después de la presentación de Jorge y del comentario de Ana Clara Lehmann Martins. Así, Jorge, te dejo aquí el podio. Pues muchas gracias. Es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Gracias, Benedetta. En este caso ya vamos a hablar en español, ¿sí? Me sale un poco mejor el español que el inglés, francamente. Así que les agradezco mucho. Bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar brevemente de un tema que para mí es central, es fundamental, y los invito a reflexionar en torno al método de investigación de la historia, concretamente de la historia judicial y más concretamente de la historia judicial en materia eclesiástica, ¿sí? Vamos a dividir la presentación en 4 grandes momentos. Primero vamos a tratar de responder la pregunta ¿qué significa historiar? O sea, ¿qué significa investigar la historia? ¿Cuándo realmente podemos decir que estamos escribiendo historia? Esa es la primera pregunta. La segunda, nos vamos a preguntar ¿qué es el método? ¿Qué es el método concretamente de la historia? En un tercer momento nos vamos a preguntar ¿qué es la historia judicial? Más bien vamos a recordar los 7 puntos básicos de la historia judicial, en donde si alguno de estos estamos frente a ellos, ya estamos en el terreno de la historia judicial. Y en un cuarto momento les voy a compartir mi propuesta metodológica que surge de mi experiencia como historiador, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué significa historiar? ¿Qué es el método del historiador? ¿Qué es la historia judicial? Y compartiré mi propuesta metodológica para la historia judicial, concretamente la eclesiástica. Mi propuesta vale para toda la historia judicial, pero me dedico concretamente a la eclesiástica. Bien, ¿se han preguntado ustedes alguna vez qué significa historiar? ¿Qué significa escribir historia? Cuando yo inicié mi maestría, como les comenté la vez pasada, venía yo de sociología. Y mis profesores me regañaban un día sí y el día siguiente también. Y me regañaban porque lo que yo escribía era sociología. Y yo me volvía loco porque nadie me explicaba qué era la historia. Entonces iba yo y les preguntaba, ok, bueno, ¿cuál es la característica de la narrativa histórica? Y no me contestaban. Y eran grandes historiadores. Y eso me obligó a hacerme esta pregunta hasta que finalmente dije, ya entendí, gracias a una conversación que tuve con Carlos Cerrejón. ¿Qué significa historiar? ¿Cuál es la acción básica que realiza un historiador, cualquier historiador, para que podamos decir, estoy ante un texto de historia? ¿Qué hace? Es muy sencillo. Historiar es reconstruir el pasado de una manera crítica. Historiar es reconstruir críticamente el pasado con una intención comprensiva. Es reconstruir el pasado de una manera crítica con una intención de comprender ese pasado, en donde el elemento crítico es el que ahorita más nos interesa, porque el elemento crítico es el método. Entonces, reconstruimos el pasado para comprenderlo, pero lo hacemos de manera intencionada, es decir, tenemos una metodología. Eso es hacer historia. Cuando yo estoy frente a un texto, olvídense de cualquier aproximación teórica, de cualquier época de la historia, si reconstruye un pasado de manera crítica, ¿sí? Entonces estamos ante una narrativa histórica que quiere comprender el pasado. Bien, ahora el problema es, ¿qué es esto de la crítica?
En México hacemos una diferencia entre crítico y criticón. El criticón es el chismoso. El criticón es el que va y habla mal de otra persona. Y yo conozco gente que dice escribir historia y se dedica a echar chismes del pasado. Eso no es la historia. Lo crítico es una metodología. Bien, ¿en qué consiste entonces la metodología? Veamos en términos generales qué significa el método y cómo se aplica de manera específica a lo judicial. Bien, ¿qué es la metodología? Es una palabra muy rimbombante, es una palabra que nos espanta a todos los estudiantes. Yo llevé varios cursos de metodología, lo mismo en maestría, y la sola palabra espantaba, pero resulta que es algo muy sencillo, muy simple. El método es un camino, punto. De hecho significa camino. Y es el camino que el historiador sigue para reconstruir el pasado. Ese camino es un proceso de conocimiento intencionado, es decir, está racionalmente organizado porque debemos saber a dónde nos dirigimos, aunque no conozcamos el lugar al que vamos a llegar. Si yo emprendo un camino sabiendo a dónde quiero llegar, pero no conozco ese lugar, porque si lo conociera no haría investigación. Y la gran aventura del historiador no es llegar, porque normalmente nunca llegamos. Llegamos a otros lugares, a veces más bonitos que el que pensábamos. La gran aventura de nuestro oficio, de nuestro ser historiador, es el camino, es el proceso de investigación, es la metodología que nosotros vamos a plantearnos. Bien. Somos además una ciencia hermenéutica. Todavía no aterrizo bien al método. Estamos aquí viendo qué es esto del método en términos generales. Ya aterrizaremos en qué significa el método histórico. Bien. Decía Max Weber, que es mi héroe de las películas, que hay ciencias de interpretación y ciencias que no interpretan tanto, aunque todas interpreten. Nosotros somos una ciencia hermenéutica. Nosotros necesitamos interpretar claramente las cosas, por lo cual hay diversas aproximaciones metodológicas. Si vamos a las ciencias exactas es experimentación, observación, y de ahí nos vamos para todo. Todas las hermenéuticas tenemos más juego, más diálogo, más discusión, por lo tanto caben diversas aproximaciones metodológicas. De hecho, cada historiador tiene que ir creando su propio camino de conocimiento. Y por eso tenemos muchas historiografías, muchas aproximaciones al conocimiento histórico desde diversos puntos de vista. Si yo quiero hacer historia política, sigo un camino distinto a que si voy a hacer historia cultural. Si yo quiero hacer historia que les gusta de los sentimientos, que hoy está muy en boga, pues voy a hacer una metodología distinta a que si hago historia judicial, por ejemplo. Sin embargo, ¿sí?, todos tenemos ciertos elementos en común y aquí vamos a aterrizar. Sí, primero que el camino se construye a partir de las fuentes disponibles. Los historiadores dependemos 100% de fuentes para poder investigar. Y segundo, dependemos de tener claridad en el objeto de estudio que queremos abordar. Necesitamos fuentes y claridad en el objeto de estudio. Y voy a insistir mucho en estas dos cosas en la metodología. Ok. Ahora, dentro de esta gran diversidad de aproximaciones metodológicas, debe haber algo constante en todos los historiadores para poder decir que alguien está escribiendo historia, que está haciendo una metodología histórica. Algo que todos tenemos en común sí existe, porque somos una ciencia hermenéutica. Son tres elementos los que tenemos en común todos los historiadores. Primero, necesitamos fuentes para investigar. Y a estas fuentes les llamamos genéricamente textos. Es decir, objetos que podemos leer. Pueden ser escritos, pueden ser
imágenes, pueden ser paisajes, pueden ser el que quieran. Cualquier cosa que necesitemos leer en el sentido más amplio del término. Yo recuerdo unas clases fabulosas en el doctorado sobre códices prehispánicos que me daba Elizabeth Boom. Y nos hizo entender, ¿sí?, que toda imagen es un texto y que se puede leer. Todos los historiadores dependemos 100% de los textos, cosas que podamos leer. Ahora, primera acción de todo historiador es que esos textos deben ser entendidos por lo que realmente son. No podemos pensar que un documento público es una carta privada, pero entonces ya nos equivocamos, ya lo entendimos mal. Y voy a hablar en unos minutos de las tremendas consecuencias que esto puede tener y los errores que se cometen cuando leemos mal un texto. Cuando no lo entendemos por lo que el texto es en sí mismo. De hecho, existe en la historia una ciencia auxiliar de la historia que se llama la diplomática, ¿sí? Es decir, el estudio de los documentos, para entender de qué tratan los documentos, ¿sí? No los diplomáticos, sino la diplomática, ¿verdad? Segundo, este texto, para poder leerlo, además de entenderlo en sí mismo, tengo que ponerlo en el contexto dentro del cual adquiere significado. Los textos en sí mismos no son suficientes, son producidos en un contexto. Ese contexto es lo que le da significado, es decir, hace inteligible ese texto. Texto y contexto van de la mano. En la parte artística, la parte maravillosa del historiador, es que no todo contexto es pertinente a la comprensión de un texto. Nuestra habilidad está, si entendemos bien el texto, podremos entender su contexto dentro del cual cobra sentido, pero no acaba ahí toda acción de historiador. Dijimos que historiar es reconstruir críticamente. El texto y el contexto son la esencia del método crítico, ¿sí? Tenemos que entender el texto en su propio contexto. El otro elemento es la comprensión de las acciones de los seres humanos del pasado. Todo cuanto acontece en la historia está hecho por seres humanos. Por lo tanto, nuestra intención comprensiva es precisamente sobre las acciones de los seres humanos del pasado. 3 palabras resumen nuestra metodología como historiadores: texto, contexto y sentido, ¿sí? Incluso el historiador más duro, documentalista, está interpretando acciones del pasado. La forma en que acomode los documentos, la forma en que narra la historia, ya es una interpretación. Son 3 acciones de las cuales los historiadores no nos libramos. Y si no las ponemos juntas, a lo mejor estamos escribiendo novela, literatura, muchas cosas, pero necesitamos esto: texto, contexto y sentido. Ahora, ¿por qué es importante el método? Esto, insisto, porque se encuentran unas ciertas corrientes historiográficas en donde dicen que el método, hombre, las fuentes no existen, el método tampoco. Me he encontrado varios casos así. Llega, maestro, quiero hacer la tesis con usted, ¿qué va a hacer? No tengo fuentes, pero las fuentes no existen. No, pues va usted a hacer literatura, no puede hacer historia, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante el método? Por 5 cosas muy sencillas. Miren, puesto que nuestro conocimiento es metódico, quiere decir que está racionalmente orientado. Significa que es verificable. Racionalmente orientado y por lo tanto es verificable. Lo que digo está sometido a la prueba crítica de otros historiadores, ¿sí? 5 escenarios posibles. Si mi método es malo, voy a sacar una mala conclusión y por lo tanto voy a hacer mala ciencia. Ciencia en el sentido de conocimiento. No quiero entrar en el debate si la historia es ciencia. Ciencia como conocimiento. Si mi método es malo, pues le va a seguir una mala conclusión y por lo tanto estar haciendo mala ciencia, ¿no? Segundo escenario. Si el método es malo y le sigue o se presume una buena conclusión, hago mala ciencia. Hay muchas afirmaciones que dicen que, bueno, se equivocó en el método, pero la conclusión es brillante. No. Si el método es malo, la conclusión no puede ser buena, porque quiere decir que está haciendo literatura.
¿sí? No es un conocimiento, por lo tanto es mala ciencia. Tercer escenario, puedo tener un método muy bueno y llegar a conclusiones universales. Soy tan buen investigador que he sido un excelente método, lo apliqué muy bien en mi método y mis conclusiones se aplican universalmente. Mala ciencia. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, es mala ciencia. Porque la historia no puede llegar a conclusiones universales porque nosotros trabajamos con lo particular de la condición humana. Y siempre que algún historiador dice, ya encontré la piedra filosofal de la historia y esta es la ley universal de la historia, al día siguiente se le cae. ¿Por qué es importante la metodología? Porque nuestra interpretación de los hechos no puede alcanzar un grado absoluto de generalidad. Volveré sobre este punto. Esa es mala ciencia. Cuarto escenario, si al buen método le sigue una mala o limitada conclusión, no es mala ciencia. Si a un buen método le sigue una mala o limitada conclusión, es una oportunidad de revisar lo que estoy trabajando. Pero si el método es bueno, voy a poder revisar con eficiencia. Es una oportunidad para mejorar lo que resulta normal. Seamos honestos, la mayor parte de los historiadores nos movemos en este terreno. Aplicamos metodología, le echamos muchas ganas, estamos acá y de repente, tómala, nos equivocamos. Cualquiera que haya hecho una tesis sabe que esto es una gran verdad. Escribimos muy bonito, mandamos nuestro artículo y nos contestan, se nos olvidó esto, nos olvidó otro, pero si el método es consistente podemos corregir. Quinto escenario, bueno, es ya una maravilla. Si al buen método le sigue una conclusión probable, bien sustentada y abierta a nuevos conocimientos, estoy en el mejor escenario de la ciencia. Insisto, si al buen método le sigue una conclusión probable, esto que estoy diciendo sobre la base de estas fuentes, es probable que haya sido así. Bien sustentada en las fuentes que he trabajado en la crítica de las fuentes y al final abierta a nuevas preguntas, entonces estoy haciendo buena ciencia. Este es el objetivo que tendríamos los historiadores. Y normalmente, si se fijan, nos movemos entre el cuarto, una buena metodología, un buen trabajo de historia, pero nos quedamos cortos en la conclusión, nos falló, por eso hacemos seminarios, por eso somos críticos, por eso hablamos con los colegas, ¿sí? O bien, le atinamos, nos salen bien las cosas y logramos un aporte consistente de conocimiento. El 99.9% de los tesistas que terminan sus trabajos están en el quinto escenario. ¿Sí? Así es, simplemente. La mayor parte de los artículos que leemos en las revistas están en el quinto escenario. ¿Sí? Ahora, no hay que tener miedo. Si yo hago un buen trabajo y me quedo corto en la conclusión, estoy aportando. Cuarto y quinto escenario son buenos. ¿Sí? Bien. Por eso es importante el método. Porque sin método no hay conocimiento histórico. ¿Sí? Y ya vimos que puedo tener una buena conclusión y hacer mala ciencia. Bien, ok. Y a todo esto, ¿qué lugar tiene dentro de la metodología la teoría? Los marcos teóricos, siempre son rimbombantes, ¿no? Marco teórico, marco teórico epistemológico, y la historiografía. Ocupan un lugar importante, pero subordinado al método que hemos descrito. Primero, una vez, ¿sí?, que tengo esto claro, desde dónde quiero conocer. La aproximación teórica significa desde dónde quiero conocer. Con las mismas fuentes, por ejemplo, judiciales, yo puedo hacer prácticamente cualquier aproximación historiográfica. Puedo hacer historia de la ciencia, puedo hacer historia de la filosofía, puedo hacer historia del derecho, obviamente. Puedo hacer muchas aproximaciones y la teoría me va a ayudar a escoger el punto de vista desde el cual quiero estudiar las cosas. Esto es un reloj. Lo puedo estudiar como relojero o lo puedo estudiar como trasloceros, viendo la hora para que no se me pase el tiempo y no me vaya de más. Son dos puntos de vista distintos. Bueno,
En la historia utilizamos la teoría para aproximarnos a ese objeto de estudio desde un punto de vista particular. Y se crean teorías para nuevas aproximaciones. Pero siempre es subsidiario a ¿cuál es el problema? Si nosotros ponemos la teoría por encima de las fuentes, por encima de lo que nos va a decir la fuente y la crítica de la fuente, vamos a cometer una tremenda falacia que se llama petición de principio. Es decir, voy a sacar la conclusión antes de hacer la investigación. Si la teoría viene en apoyo a la reconstrucción crítica del pasado para comprenderlo, opera perfectamente bien. Y lo mismo la historiografía. La historiografía, es decir, lo que otros historiadores han escrito sobre lo que estamos haciendo, es muy importante para entrar en diálogo, para saber que no estamos descubriendo el agua tibia y el hilo negro, para abrirnos al diálogo con nuestros colegas, pero no para determinarnos, ¿sí? Y mucho menos para decir, es que dicen los historiógrafos que lo que falta es hacer A, pero yo tengo que hacer W. No, dejemos que nuestra imaginación, que nuestra creatividad como historiadores florezca frente al texto y sus contextos. Bien, por eso es importante el método y esto es lo que creo que hay que hacer. Entonces, de ninguna manera, ni la aproximación teórica, ni el diálogo historiográfico debe determinar nuestras decisiones como historiadores, ¿sí? Eso limita la imaginación y una imaginación limitada en un historiador es la peor de las tragedias, ¿sí? Entonces, hay que verlo así. Ahora, puesto que es un conocimiento racionalmente orientado, nuestra metodología está sujeta a errores de razonamiento. Los errores de razonamiento se llaman en la lógica falacias. El razonamiento implica una concatenación de ideas lógicamente estructuradas, pero hay falacias, hay errores en el razonamiento y hay tres que debemos cuidarnos de ellos como la peste, aunque siempre caigamos en ellos. Es inevitable, pero es un poco así como el pecado, ¿no? Siempre se peca, pero siempre es posible corregir. Vamos a ponerlo de esa manera. Bien, primer error, primera falacia, teleologismo. Hacemos una historia pensando que todo el pasado se orienta a un presente perfecto. Toda la historia de México ha sucedido para que yo sea presidente. ¿Sí? Más cuestiones más técnicas en mi terreno. ¿Sí? Toda la historia se construye a partir de las reflexiones de los juristas. Entonces todo desemboca en el Estado. Solo es derecho válido el que dicta el Estado. Esas son afirmaciones teleológicas. ¿Sí? Ya sepa dónde van a llegar. Segunda falacia, el anacronismo, que es lo revés, que es al revés. Juzgo el pasado por los valores del presente. Entonces, llego a conclusiones muy contundentes. ¿Sí? Los europeos en la época de la peste negra eran bien tontos. Pues hubieran tomado antibióticos y no hubiera pasado nada. Este es un chiste. Bueno, no se han de haber reído, pero era un chiste, pues. De lo que se trata es de entender que hay muchos juicios que así se hacen, sobre todo las historias que están muy ideológicamente orientadas, ¿sí? Es decir, tenían que haberse dado cuenta que estaban violando los derechos humanos en el siglo IV antes de Cristo. Pues ese concepto ni existía, ¿no? ¿Cómo pudieron esclavizar? Es decir, esos juicios anacrónicos lo que hacen es ideología, jamás hacen historiografía. Y está bien para los políticos y a veces para las ciencias sociales, las discusiones políticas. Tercera falacia, y esta es muy sutil y caemos todos en ella, el grado de generalidad. Es decir, sacar conclusiones universales de premisas particulares. Eso es una falacia dentro de las leyes de la lógica que los historiadores cometemos mucho. Por eso, cuando dije un buen método seguido de una conclusión general, mala ciencia. Todos pusieron la misma cara de, oh, sí, es mala ciencia, porque es la falacia el grado de generalidad.
de premisas particulares, de afirmaciones particulares, no se siguen conclusiones universales, ¿sí? Por lo tanto, es una falacia. Los historiadores trabajamos con lo particular. Nuestra lógica será entonces más bien inductiva, es decir, de lo particular a lo particular vamos construyendo grados de generalidad probable que voy a abordar en unos minutos. Sí se puede, pero es un proceso de método. Bien. ¿Qué es la historia judicial? Acuérdense que la historia judicial, muy rápidamente, son 7 elementos fundamentales. La existencia de un tribunal de justicia, cualquiera que éste sea dentro de cualquier cultura. El tribunal de justicia conoce de problemas entre personas o conflictos de una persona o conflictos entre personas, sean individuos o grupos de individuos, en cualquier cultura, en cualquier circunstancia. Tercero, las razones que dan cuerpo a los conflictos son muy diversas, tantas como seres humanos acudan a los foros de justicia, y aquí hay culturas que algo lo pueden considerar un crimen y otras no, ¿sí? Cuarto, los individuos se presentan en el tribunal, acuden a una persona investida de autoridad suficiente para resolver el problema. Nuestra tradición jurídica le llama jueces, pero puede tener otros nombres. Quinto, quienes participan en el tribunal tienen por objetivo resolver los problemas con intención de alcanzar justicia a través de un proceso determinado, ¿sí? Cualquiera que sea la idea de justicia y cualquiera que sea el proceso. Sexto, la resolución en justicia se realiza a partir de las 4 formas jurídicas, unas más dominantes que otras, unas más presentes que otras. El derecho consuetudinario, sustentado en la costumbre, el derecho legal, que es la ley que se pronuncia, el derecho doctrinario jurisprudencial, que hacen los teóricos del derecho, y el derecho declarado por los jueces, que es el derecho jurisdiccional. La historia le da distintos pesos, las culturas dan distinto peso a estas cosas, pero siempre están navegando por ahí. Séptimo, los tribunales de justicia, al resolver los conflictos, declaran la validez de las normas jurídicas que regulan la convivencia de ese grupo humano. Cualquiera que se aproxime a cualquiera de estos elementos cae en el terreno de la historia judicial, ¿sí? Bien. Y recuerden, no se olviden, de que esto es válido para cualquier tiempo y lugar y no necesita para su realización de la existencia del Estado. Por lo tanto, el campo es muy amplio de la historia judicial. Un tribunal de justicia no necesita del Estado para existir, ¿sí? Simplemente. Hay comunidades pequeñas, etcétera, y recomiendo mucho la lectura de Durkheim, capítulo 3, ¿sí?, de la división del trabajo social. Lo explica con una claridad pasmosa, pero pues nunca lo leemos. Bueno, ok. Ahora sí. Entro al terreno propiamente de lo que les propongo como metodología de la historia judicial, muy concretamente de la historia judicial eclesiástica. Como dije, la historia es una ciencia hermenéutica, es un conocimiento que interpreta y por lo tanto caben muchas propuestas metodológicas, pero si es historia tiene que haber texto, contexto y sentido, ¿sí? Lo que yo les voy a compartir es la mía, es decir, ¿qué hago o qué intento hacer, porque no siempre me sale, aproximándome a la historia judicial en cualquiera de estos elementos que hemos descrito, ¿sí? Bien, vamos a hablar, les voy a proponer 3 cosas, 3 cositas. Primero, ¿cuál es mi actitud ante el conocimiento histórico? Segundo, ¿cómo defino un objeto de estudio? Acuérdense que fuente es objeto de estudio. Y tercero, el tratamiento de las fuentes que hacen la historia judicial. ¿Cuál es la actitud ante el conocimiento histórico? ¿Cómo se define un objeto de estudio? Porque si no hay objeto de estudio, pues andamos como el tío Lolo haciéndonos tontos solos, ¿sí? Pero sí es muy importante tener esa claridad. ¿Y cómo tratamos las fuentes? ¿Sí? Bien.
Empecemos entonces. Y por último, una pequeña reflexión sobre la relación que existe entre la historia de los tribunales, la historia judicial y otras formas de la historia, otras propuestas historiográficas. ¿Sí? Este cuarto es importante porque todo aquel que estudie historia, que investigue historia del llamado antiguo, es decir, antes del surgimiento del sistema de derecho positivo del Estado Nacional moderno, se va a topar con fuentes judiciales para hacer su historiografía porque era omnipresente el mundo jurisdiccional. ¿Sí? Mucho de lo que hoy pensamos que son actos del poder ejecutivo o del poder legislativo lo hacían los jueces. Y por lo tanto, lo judicial es omnipresente. Las decisiones en justicia, ¿sí? Que también estudian ustedes en su grupo, Benedetta, ¿no? Las decisiones en justicia son actos de justicia que tienen formas judiciales. Bien, primero, ¿cuál es la actitud ante el conocimiento? Ok, recordemos. Hacer historia implica un proceso intencionado que sigue un camino cierto, es decir, un método. ¿Ok? Para construir una propuesta metodológica tengo que atender 5 elementos. Eso es lo que yo, Jorge Traveseros, hago. Tengo 5 elementos, pongo 5 elementos en juego. Primero, pues tener un objeto de estudio. Si no, ¿qué hago? Oye, vamos a jugar pelota. ¿Y qué vamos a jugar? Pues quién sabe, tú tráete la pelota. Eso no es jugar. Hay que saber si juego fútbol, si juego fútbol americano, si es que eso es, en fin. Primero necesito un objeto de estudio, algo que voy a estudiar. Segundo, tratar de modo adecuado las fuentes que voy a utilizar para mi estudio. No las puedo tratar como cualquier cosa, las tengo que tratar bien. Tercero, tengo que alimentar una imaginación creativa, bien sustentada en el objeto de estudio y en las fuentes de investigación. La imaginación juega un papel fundamental en el trabajo del historiador. Imaginar significa construir imágenes. Toda nuestra información es un rompecabezas del cual no conocemos la forma original. Tenemos que poder imaginar para construir una historia, para narrar una historia. Ya teniendo algo de experiencia dirigiendo tesis y trabajando, etcétera, etcétera, el principal problema de un estudiante cuando no puede hacer su tesis es que no tiene imaginación. O no se atreve a imaginar, porque imaginar, sí, imaginación todos tenemos. Hay algo que no puede, entonces no puede juntar las distintas figuras, no puede crear una imagen. Tercero, ¿sí? Bueno, insisto todavía en esto, la imaginación tiene que estar anclada en las fuentes y en el objeto de estudio, no es cualquier imaginación. No somos novelistas, ni poetas, ni esteticistas del pasado. Es una imaginación anclada, sujeta. Como decía don Luis González, la loca de la casa tiene que estar dentro de la casa. ¿Ok? La imaginación es la loca de la casa. Cuarto, no todo se vale. No toda interpretación es posible. ¿Ok? Un momento se acuerdan de la historia de las mentalidades en donde las fuentes inventaban lo que se decía era correcto. Momento. La gran historia de las mentalidades la hizo Marc Bloch en Los Reyes Taumaturgos y se sujetó a reglas muy, muy, muy firmes. ¿Sí? Por eso no todo se vale ni todo es posible. Por eso es muy importante que la imaginación esté sujeta a las fuentes y al objeto de estudio. Y por último, la habilidad narrativa sí es importante. Sí debemos saber escribir como historiadores. Ahorita hay una tendencia muy fuerte en muchas revistas a querer meter la narrativa histórica dentro del cartabón de la sociología, de cómo reporta la ciencia sociológica. ¿Sí? Cuidado con estas cosas. Sí se puede hacer así, hay muchas formas de reportar el conocimiento histórico, pero siempre
sujetos a una buena narrativa. Bien. Son los 5 elementos que hay que tomar en cuenta entonces. Ahora, una vez que entiendo esto, la primera pregunta que me hago es, ¿sí? No le hagan eso a un mexicano, perdón, les tengo que explicar qué pasa. Es que se pararon de repente todos, pues oyó un ruido raro. Un mexicano piensa inmediatamente en un terremoto, ¿sí? Entonces, claro, hice una operación mental aquí muy fuerte. Dije, está temblando, vi las lámparas, no está temblando. Ay, estoy en Alemania, estoy en Frankfurt, aquí no tiembla, podemos seguir muy tranquilos. Bueno, sí, no, manita, qué bárbaro. Bueno, hay mucha gente entre el público que vive en zonas de temblores, así que me entendieron muy bien. Seguimos, no importa. 2, 3, 4, seguimos. Adelante. Ok. Bien. Entre estos 5 elementos hay algo que quiero adelantar aquí. En la actitud, estamos hablando de la actitud. ¿Cómo me voy a llevar con las fuentes? Que no es el tratamiento de las fuentes. ¿Cómo me llevo con las fuentes? ¿Cómo voy a dar el primer paso hacia las fuentes? Bien, tengo 2 posibilidades. Decían los clásicos de la historiografía que a la fuente había que someterla a tortura, había que obligarla a que nos diera la información que queríamos. No estoy de acuerdo. Con las fuentes se vive una historia de amor y de amistad. Piensen en las fuentes como una actitud de historiador, como, y todos sonrieron, quién sabe qué se acordaron. Qué bueno, me da mucho gusto porque con las fuentes sucede exactamente lo mismo. Necesito una relación de amistad. Al igual que con los amigos, con la gente que amamos, nos vamos a tomar un café, empezamos a conversar, platicamos, y en la confianza, en la lectura permanente de las fuentes, leerlas por lo que son, nos empiezan a contar muchas historias. Hay que dejar, ¿sí? Hay que ser amables con la fuente, y la fuente solita nos va a empezar a decir cosas, pero hay que leerlas como se lee el poema del ser amado, con cariño, pero hay que leerlas, y hay que leerlas muchas veces, pero siempre en esta actitud de apertura, y al igual que los amigos o el ser amado, nos empiezan a soltar toda la sopa, ¿sí? Empezamos a entenderlas. Entonces, un trato de amistad y amabilidad es mejor que cualquier otra cosa. Bien, ya mi experiencia docente como director de tesis, dictaminador, en fin, de muchísimas cosas, he llegado a la conclusión que la mayor parte de los problemas de nuestro oficio como historiadores derivan de una falta de definición de un objeto de estudio, es decir, saber que estamos trabajando, y de un mal manejo de las fuentes. ¿Sí? Son los 2 problemas que a tiro por viaje. Cuando un artículo no cumple los requisitos lógicos, uno como dictaminador no se mete a ver. Además es lógicamente bien trabajado, está consistente, y no, es porque o no hay un objeto de estudio bien definido, dicen que van a hacer una cosa y hacen otra, o las fuentes tienen muchos huecos con las fuentes, mal manejo de fuentes. Bien, vamos a entrar ahorita en la recta final de esta presentación a lo más difícil de lo que vamos platicando, la definición del objeto de estudio y el tratamiento de las fuentes. ¿Sí? Primero, ¿cómo defino un objeto de estudio? El objeto de estudio es la cosa que voy a investigar en la comprensión de la naturaleza de la cosa. Que ya parezco profesor de lógica. Sí, es que así son los profesores de lógica, ¿no? Ok. El objeto de estudio es la cosa que voy a investigar. Tengo que dar una cosa. Pero no me basta con saber que voy a investigar el reloj. Yo necesito comprender la naturaleza del reloj para poderlo investigar. Entonces, el objeto de estudio, definir un objeto de estudio implica decidir qué voy a investigar y la naturaleza de esa cosa que voy a investigar. Es algo que hacemos de manera instintiva. Yo quiero estar tribunales de justicia. Bueno, ¿qué es un tribunal de justicia? ¿Sí? Punto. Ahora,
Así, ya está. Ay, no, entonces ya la resolvimos. Pues no. Bien. Para definir un objeto de estudio, tengo que definir una cosa, la naturaleza de esa cosa que quiero investigar, la racionalidad que domina esa cosa y el punto de vista desde el cual quiero investigar esa cosa. Okay. La cosa, su naturaleza, la racionalidad de esa cosa y el punto de vista desde el cual lo quiero investigar. Para que esto quede claro, mejor nos vamos a lo concreto. Pero son, digamos, acciones lógicas que tengo que realizar. En nuestro caso, en mi caso, en la historia judicial, yo quiero estudiar acciones sociales. ¿Sí? Acciones sociales. Desde una perspectiva judicial, porque una acción social yo la puedo empezar desde cualquier punto de vista. Yo lo quiero hacer desde el punto de vista judicial, dentro de una racionalidad claramente religiosa. Son tribunales eclesiásticos, son tribunales que obedecen a una práctica religiosa, que obedecen más aún a una religión organizada institucionalmente que es la Iglesia Católica Romana. Pero acaba de salir un libro fantástico sobre los consistorios de calvinistas en Escocia. Y están estudiando tribunales de justicia desde una lógica religiosa, pero desde otra perspectiva. En fin, entonces necesito, yo que estudio acciones sociales desde una perspectiva judicial en una racionalidad religiosa. ¿Qué significa esto? Bajo otro escalón. Mi objeto de estudio no es el expediente. No es el expediente judicial. Y voy a decir algo más feo todavía. Mi objeto de estudio no son los tribunales. Ya se volvió loco tras los ceros. Ya estaba loco. Pero ahorita lo van a comprobar. No son propiamente los tribunales genéricamente considerados. Mi objeto de estudio es todavía algo mucho más concreto. El expediente se produce en los tribunales y el tribunal es el gran escenario donde se lleva a cabo mi objeto. ¿Cuál es mi objeto de estudio? Es la acción social judicialmente orientada dentro de un contexto explícitamente religioso. Me explico. Confieso que soy Max Weber lover. Sí. Es decir, para mí Max Weber fue una revelación cuando lo estudié. Además, Benedetta me acaba de recomendar una obra fantástica de Bray, ¿no? ¿Cómo se llama? Es David de Bray, ¿sí? Sobre la historia del derecho en Occidente visto desde esta perspectiva. Son dos libros, uno general y uno particular a la Edad Media, fantásticos, simplemente fantásticos. Yo daba de brincos cuando los estaba yo leyendo, decía, claro, por supuesto, en fin, bien. Cierro el paréntesis. Por acción social, ¿qué entendemos? Es una cosa hermosísima. La acción social son actos humanos referidos a otros humanos. Son dos humanos en contacto, ¿sí? Pero ese contacto, esa acción en contacto, tiene sentido, tiene significado explícito o implícito. Por eso tiene mucho sentido la propuesta de Thomas. Significado puede ser implícito o explícito, ¿sí? Un ejemplo clásico de esto es, voy en la calle, empieza a llover, agarro mi paraguas y me lo pongo. Es una acción individual, no tiene nada. Se acerca una muchachona guapísima, yo tengo 18 años, no tengo 62, ¿sí? No estoy casado, tengo 18 años. Se acerca una chica guapísima y le acerco el paraguas. En ese momento tengo una acción social. Hay una acción referida a otro, cargada de significado, implícito o explícito. Bueno, me casé con ella y tuve 3 hijos, y, en fin, ¿no? A lo mejor la intención era robarle la cartera, ¿no? En fin. Entonces son acciones, la acción social siempre son acciones entre seres humanos y esa acción está cargada de significado. Este significado
orienta el desarrollo de toda la acción. Y ahora sí entendemos. Es una acción entre varias o dos personas que tienen intención de justicia en un foro de justicia, ¿sí? Y está orientada por una lógica religiosa. Esa es la acción social judicialmente orientada. Es decir, la acción social tiene significado dentro de un mundo judicial y estas acciones están dominadas por el sentido religioso. Y aquí cabe un universo fantástico de posibilidades. Los juristas, las comunidades humanas que ni siquiera saben que tienen esas normatividades, pero son normatividades que regulan su relación, tienen dimensión jurídica. En fin, son acciones sociales judicialmente orientadas en un contexto explícitamente religioso. ¿Sí? Y entonces ya puedo decir, mi aproximación, mi enfoque historiográfico es desde el carácter institucional. Un tribunal es una institución, necesito la aproximación de la historia institucional que estudia estructuras, funciones e intenciones de las organizaciones humanas, ¿sí? La racionalidad que orienta estas acciones, en mi caso es una racionalidad claramente religiosa. Incluso si son conflictos de poder, están orientados por un asunto, por una racionalidad religiosa, y dentro del término de dominación y legitimidad, que ahorita voy a dejar a un lado, aunque es una cosa muy importante. ¿Sí? ¿Qué es el enfoque judicial? ¿Sí? El enfoque judicial es algo muy sencillo, y lo dijimos al principio. El enfoque judicial implica que estoy en un ámbito institucional orientado jurídicamente. ¿Sí? El mundo del derecho no se reduce a la historia judicial, lo explicamos en clases pasadas. Ni el mundo de la justicia se reduce a la historia judicial, pero la historia judicial es una historia clara y evidentemente institucional. Hay estructuras, hay funciones, ¿sí? Y hay significados en esta estructura, esta función. El ejemplo clásico que me gusta poner es, para entender por qué es institucional, volvamos al caso de la vez pasada, de la viejita que va a atravesar la calle. Hay una viejita que va a atravesar la calle, imagínenla, pelo blanco, guayabera yucateca, bueno, eso sería viejito. Un viejito con guayabera yucateca. Hoy traje mi guayabera yucateca. La vez pasada traía una paraguaya, esta es yucateca. Va a atravesar la calle y de repente sale un tipo malvado y quiere matar a la viejita. Y aparece una chava heroica y la jala y no impide que la mate. Ok. El ámbito de la historia de la justicia, y probablemente del derecho también, sería ¿por qué salvó a la viejita? No requiere una explicación institucional, hay una explicación filosófica, ética, etcétera, etcétera. Pero si me meto a estudiar ¿por qué van a meter a la cárcel al tipo que la quiso matar? Esa es una historia judicial y es de carácter institucional necesariamente. Necesito una institución que lo va a procesar y lo va a meter a la cárcel porque, pues sí, no se vale matar a las viejitas, no se vale, punto. ¿Sí? Bien. Ok, nada más así. Todas las acciones sociales judicialmente orientadas requieren de una institución, ¿sí? Requieren de cuerpos normativos y en este tercer caso, ¿sí? En mi caso, el tercer elemento es una racionalidad claramente religiosa, es decir, una racionalidad orientada a fines éticos, lo que Max Weber llama sustantiva o material. ¿Sí? No me meto más en esto, creo que con señalarlo es suficiente. Ahora, para cerrar nuestra presentación, ahora sí nos vamos a meter al tratamiento de las fuentes. Yo por experiencia tengo y he observado que es muy difícil entender un expediente judicial, un record, como se dice en inglés. Muchísimos errores se cometen por la falta de comprensión de lo que es un expediente judicial. Por eso es muy importante cerrar con esto.
porque la mayor parte de nosotros nos vamos a enfrentar, independientemente de la aproximación a la historia que queramos escribir, con fuentes judiciales, por lo tanto hay que entender el expediente. Ok, ya vimos que con las fuentes nos tomamos un cafecito, ok, pero esta amiga nuestra, que es la fuente judicial, es compleja, es amorosísima, pero pues es difícil, no es tan fácil entenderla, Bien. Las fuentes para estudiar la historia son múltiples. La fuente judicial, hay muchísimas fuentes, está toda la literatura jurídica, los saberes normativos no institucionales, en fin. Pero la materia prima es el expediente judicial, es lo que se produce en los tribunales. Son los expedientes judiciales. Vamos a hablar obviamente de la forma más compleja del expediente judicial, porque hay de todo. Es ahí donde se plasman y se pueden leer casi directamente las acciones sociales, relaciones entre seres humanos, en un ámbito judicial, ¿sí?, en donde lo religioso juega el papel central. Pero podría ser no lo religioso, podría ser otras cosas. Puede ser lo criminal, lo civil, puede ser lo administrativo, sí, distintas racionalidades que orientan esas acciones. Bien. ¿Por qué es tan importante? Porque en el expediente judicial queda plasmada la vida de los foros de justicia, su quehacer cotidiano, el encuentro y confrontación de diversos actores sociales. Entre ellos hay profesionales del derecho, pero hay gente muy del común. También podemos observar los procesos a través de los cuales se pretende hacer justicia, el proceso judicial, que es el corazón mismo de un foro de justicia, los pasos racionales que se lleva para encontrar la justicia, las formas en que quedan escritas y se regulan y se toman las decisiones. Esto es riquísimo, ¿sí? En otras palabras, el expediente judicial es lo que nos abre la puerta para entender qué pasa dentro del foro de justicia. Tenemos la fortuna en la tradición romano-canónica que el proceso se escribe, ¿sí? Y entonces por eso tenemos tantas fuentes. Hay culturas donde los procesos no se escribieron, ¿sí? Y eso es un problema. Bien, vamos a encontrar una enorme diversidad de conflictos de jurisdicción, un juez se pelea con otro juez a ver quién va a conocer el caso, conflictos de naturaleza criminal, que son pues, los más sexys de todos porque son muy emocionantes, etc. Los de naturaleza civil, que son los que realmente hacen la vida social, ¿sí? Los conflictos entre personas particulares, que esos son todos, ¿sí? Y vamos a encontrar muchas de estas cosas, ¿sí? Por eso son la puerta de entrada. La mayor parte de la materia que vamos a encontrar va a ser de carácter civil, aunque es la que menos se investiga. Aunque en materia de tribunales eclesiásticos, la materia civil está dominada por la matrimonial a veces cae en terreno criminal, a veces cae en el terreno civil y muchas otras materias que está pendiente de ser investigado, así que hay una cuestión. Ahora, me quiero centrar, ahora sí para ir concluyendo, en el gran reto que tenemos los historiadores cuando leemos el expediente judicial. ¿Cuál es este reto? Ok. Decíamos que la gran falacia que cometemos los historiadores es la falacia de grado de generalidad, ¿sí? Sacar conclusiones generales de premisas particulares. El problema, el gran reto que tenemos es que los expedientes judiciales, los casos judiciales siempre son particulares. ¿Cómo le hacemos los historiadores entonces para poder decir cosas que valgan la pena? Es decir, cosas que puedan tener un grado de generalidad suficiente para hacerlas inteligibles sin caer en falacias. Este es un reto monumental. Pero ¿qué creen? La fuente nos ayuda y explico brevemente cómo. De los expedientes no podemos deducir
un grado generalizado de problemas, pues cada expediente habla de situaciones muy concretas y particulares. Una típica falacia que se ha dicho es: del estudio de los expedientes criminales conocemos la conflictividad social. Falso. Conoces lo que esa sociedad considera un crimen. Y siempre son excepciones. La materia civil, ahí sí son los conflictos más cotidianos entre particulares, pero solo los que llegaron a los tribunales. Entonces no está tan sencillo el asunto, ¿sí? ¿Cuál es nuestro dilema? Por un lado, necesitamos hacer cierto grado de generalidad sin caer en falacia de conclusiones universales de premisas particulares. Por otro lado, tampoco podemos renunciar a la comprensión del fenómeno judicial como un todo coherente. Necesito explicar el todo coherente al mismo tiempo de explicar los casos particulares como parte de un todo coherente. Tengo que ver lo diverso y lo común al mismo tiempo, o no estoy trabajando los expedientes. Es un reto precioso, precioso. ¿Sí? Bueno, a mí me gusta. ¿Qué quieren que les diga? ¿Sí? ¿Cómo resuelvo esto? Es decir, no podemos quedarnos en la simple casuística, divertidos en el detalle, es decir, ver un caso y divertirnos con él, como tampoco podemos pretender equívocas generalizaciones. Puesto que Panchito le pegaba a Mariana, todos le pegaban a sus mujeres. Había un grado general de maltrato. Espérate. Tampoco me puedo quedar en el caso de que Panchito le pegaba a su mujer. O sea, tampoco. Tengo que ver, tengo que ir más allá. El reto, pues, tengo que encontrar los elementos comunes y constantes a la diversidad de situaciones y al mismo tiempo dar cuenta de esa particularidad. Si no soy capaz de ver el caso particular, no voy a entender la generalidad. Si no veo la generalidad, no puedo entender la particularidad del caso. Creo que esto pasa en todas las historiografías, pero concretamente en esta. Bien, solo viendo ambos elementos puedo realmente escribir historia judicial. Si no veo las dos, va a estar muy difícil. Bien, la buena noticia que les tengo es que en el mismo expediente, en el mismo proceso, está la solución. A ver, brevemente. Cada expediente es el desarrollo ordenado de un litigio a través de un proceso. Ese es un expediente. ¿Sí? Chiquito, grandote, pero es un litigio que se conoce de manera ordenada porque los pasos previos están decididos. Es el proceso judicial, de muchas naturalezas, pero es el proceso judicial. Siempre es un conflicto entre partes, sobre todo en la parte contenciosa, en donde se confrontan distintas versiones sobre ciertos hechos. Todas derivan en declaraciones de querellantes y testigos. Cada una de estas declaraciones tiene pretensión de ser verdadera, aunque mienta. Este es divino. Aunque llegue a mentir, tiene pretensión de ser verdadera porque el proceso dice que es pretensión de verdad. Ese conjunto de versiones se presentan ante una persona investida de autoridad que tendrá que juntar el conjunto de particularidades para tomar una decisión general, que esa es la sentencia, si es que es necesaria la sentencia. Es decir, llegar a una verdad jurídica construida sobre hechos muy dispersos particulares. Ok. El proceso judicial es lo que le da coherencia al historiador y al expediente. ¿Sí? Un proceso, pues, imprime la personalidad al conflicto, en cuya virtud el acusado tiene oportunidad de defensa, el agraviado de encontrar justicia, el juez de establecer la verdad jurídica sobre base de pruebas documentales y testimoniales, y los historiadores la capacidad de escribir historia. ¡Fantástico! ¿Sí? Ok. Pero no. Bueno, sí, pero nos falta un detalle nada más. Está organizado racionalmente y por eso es inteligible al historiador. Bien,
los historiadores tenemos que entender que al enfrentarnos a un expediente judicial, estamos viendo versiones interesadas de los distintos actores que se involucran en el proceso. Es un conflicto siempre de intereses. Por lo tanto, y este es el principal error que se comete cuando se trabaja en judiciales, debemos entender que las declaraciones siempre son sobre hechos muy concretos y rara vez son declaraciones espontáneas. Ni son producto de entrevistas abiertas o cuestionamientos de investigación en los cuales el entrevistado argumenta libremente. No. Nada de eso. Forman parte de un proceso racionalmente orientado en el cual el estricto seguimiento ya forma parte de la administración de justicia. Los querellantes y testigos declaran por procedimientos establecidos, sus deposiciones son interesadas, ¿sí?, y están inducidas y no hay mucho espacio para la disertación. Dice el principio legal, el testigo no debe ser entrenado previamente. ¡Ja! Todos los testigos están entrenados, si no, no serían testigos, ¿no? Bien. Si los dichos coinciden con los hechos, fantástico. Lo importante es construir una verdad jurídica, ¿sí? Por eso no podemos cometer la ingenuidad de creer que todas las declaraciones son ciertas, mucho menos escoger la que nos convengan como historiadores, que eso sucede mucho. Van los historiadores, ven acá, escogen la declaración que les conviene a lo que quieren decir. Falso. Pero tampoco podemos cometer la astucia de pretender que solo dicen mentiras y entonces no hay nada que sacar de ahí. No. Un expediente judicial es lo más vivo y humano que podemos encontrar porque es un litigio cargado de pasión, frustración, inteligencia, razones, falacias, afirmaciones, negaciones a través de las cuales se establece una verdad jurídica. Bien, ¿cómo resolvemos entonces nuestro problema? Como lo resuelve el juez igualito. El juez opera por analogía de casos. Trae el conocimientos previos, y la analogía significa que las cosas se conocen por aproximación y similitud. Todo se parece, pero no es lo mismo. Bien, los historiadores hacemos lo mismo, construimos nuestra generalidad a partir de la lógica analógica, es decir, por la constancia que vamos encontrando en los procesos, pero para explicar esa constancia y lo común, tenemos que ser capaces de explicar lo particular y lo concreto a partir de eso que es común. Por eso funciona muy bien. Una vez que hemos comprendido la lógica de ciertos casos judiciales, podemos explicar también casos arquetípicos. Este caso es un buen ejemplo de lo que sucede, pero tengo que explicar lo que sucede para que se entienda ese caso arquetípico. Y el caso arquetípico solo se puede entender en la generalidad. Y así es como los historiadores lo resolvemos, utilizando la misma lógica que los jueces usan en un expediente judicial de aquel entonces, a través de la lógica analógica. Y aquí sí les recomiendo la lectura de un texto de Mauricio Boixot, que es el que más lo ha trabajado. Se llama Tratado de Hermenéutica Analógica hacia un nuevo modelo de interpretación, que es una maravilla de texto. Y bien, abusé un poco del tiempo, pero ¿qué quieren que haga? Me gana la emoción. Quienes hagan historia con expedientes judiciales deben entender a profundidad que el expediente judicial es una confrontación de conflictos y de intereses. No sean ingenuos, ¿sí?, ni tampoco demasiado astutos. Muchas gracias.